Este día quería compartirles un tema que no está dentro del compendio de lo que es el curso de identidad, pero quería dárselo a ustedes. Algunos ya lo han escuchado en otros tiempos con mi persona, y este tema creo que va a ser de mucha bendición. Y aparte de eso, aquí yo creo que hay testimonios de lo que ocurrió por este principio que vamos a hablar en este día. Así que al final de la clase quiero escuchar un par de personas que digan, sí, yo ese principio lo había escuchado, porque ya se los había enseñado. Este principio lo enseñé por primera vez hace 15 años. Lo volví a enseñar hace como 3 años y nos ayudó a cruzar la pandemia al otro lado y ver una bendición en todo. Así que hoy vamos a hablar de esto y quiero que usted realmente entienda que no lo estamos hablando por generar un pánico colectivo, ¿no? Como decían por ahí, que no cunda el pánico. Entonces, no queremos que sea para eso, sino para que entendamos que es parte del estilo de vida que tiene que tener el pueblo de Israel. Nosotros somos Israel y eso tiene que ser parte de nuestro estilo de vida y esto va a generar cosas poderosas, hermosas en nuestra vida y nos va a hacer crecer bastante en esta temporada. Y precisamente este principio se llama el principio del Asam. Asam es la palabra para el granero, entonces le puede llamar el principio del granero. Y tiene que ver con un concepto bíblico espiritual muy importante que le puede ayudar a crecer, que le puede ayudar a avanzar. Entonces, vamos a ver la escritura. Primero que todo, si usted va al libro de Deuteronomio, vamos a buscar ahí, si usted quiere, en su Biblia, en su Torá, en su aplicativo, hágalo por favor, para que usted se pueda conectar en ese espacio y que pueda recibir ahí desde donde usted está leyendo la palabra directamente. Este pasaje, si usted lo lee al inicio, Deuteronomio 28:8, de hecho es el mismo libro que estamos iniciando en esta semana, el libro de Devarim. Recuerde que Devarim significa palabras. Deuteronomio nos está hablando acerca de lo que se llama la repetición. Es como volver a repasar todo lo que dice la Torah. Sí estamos grabando, estoy grabando a través del OS para que tengan ahí la grabación. Gracias, Josué. Gracias por recordarme. Excelente. Entonces, lo que hacemos entender con el libro de Deuteronomio, de Barín, es que estamos haciendo un repaso de qué es lo que viene a continuación y es la tierra prometida, pero que ahora que estamos entrando a la tierra prometida, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que caminar verdaderamente apegados a la instrucción de la Torah. Dice claramente acá en Deuteronomio 28:8, Adonai ordenará una bendición, que una bendición, dice, esté sobre ti. A ver, ¿en dónde dice ahí? En tus graneros. En tus graneros, correcto. Y en todo lo que emprendas, Él te bendecirá en la tierra que Adonai, tu Elohim, te está dando. Tremendo, ¿no? Eso que está hablando acá tiene que ver precisamente con una bendición que el Eterno está prometiendo. Si ustedes leen Deuteronomio 28, al principio nos habla, por ejemplo, hay un título en la Reina Valera que dice consecuencias de la obediencia y luego consecuencias de la desobediencia. Y ahí vienen todas las cosas, los resultados de qué, de hacer o no hacer, de hacer lo que Adonai dice o simplemente de no hacerlo. Y por eso Él nos advierte, yo pongo delante de ustedes dos caminos, la vida y la muerte. Escojan la vida, ese es mi consejo, esa es mi recomendación, eso es lo que Adonai nos dice. Pero bueno, a que no saben, hay personas que dicen, no, yo me voy por el lado de la muerte. Y es lamentable, ¿no? Porque hay gente que prefiere rebelarse, prefiere decir, no, la verdad es que no me interesa, no quiero, yo estoy mejor así, etcétera. Y bueno, ¿a cuánto les ha pasado que se encuentran personas
en esa condición, ¿cierto? Entonces, ese es un detalle. Y hay que aprender a discernir esto. ¿Por qué? Porque todo lo que nos dice ahí son resultados. Y yo estoy seguro que a usted le gustan los resultados del Eterno en bendición a su vida, ¿cierto? A usted le gusta el resultado de estar bendecido. Ahora, no es que el Eterno está diciendo, ok, si no haces lo que yo digo, voy a andar detrás tuyo y te voy a castigar. No, no es así. Él ha establecido un ámbito donde dice, en este ámbito, en este contexto, yo voy a generar bendición. Ya está establecido. La Torá fue establecida antes de la fundación del mundo. Todas las reglas, todo lo que tenía que suceder. Y dentro de ese diseño las cosas funcionan bien. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú te sales del diseño, empezamos a tener problemas. Empezamos a tener conflictos, las cosas no caminan bien. Y bueno, ya ustedes lo saben, ¿no? A veces queremos nosotros decir, yo sé cómo funciona este aparato que me compré. ¡Pum! Lo conecto. ¡Ra! Se dañó. ¿Por qué? Porque no fuiste a las instrucciones. Porque tú tenías una suposición. Porque tú decías en tu corazón, no, yo no necesito que alguien me diga nada. Yo no necesito leer esto. ¿Para qué? Qué pereza, qué aburrido. No, conecto, se destruye. Hago aquí, no funciona. ¿Por qué? Porque hay que leer, amados. Hay que ir a indagar, a buscar. Y para eso es la Torá, para que nosotros veamos el diseño de perfección. Cómo funcionan las cosas. Y me atrevo a decir así, ¿cómo funciona el universo? ¿Usted quiere saber cómo funciona el universo? Bueno, ahí está el libro. Ahí están las instrucciones. Recordaba que en una radio acá en Costa Rica, una radio cristiana, desde niño me gustaba mucho un anuncio que ponían porque era un tipo, ¿verdad? Obviamente era una grabación de voz. Era un tipo que llegaba y se sentaba en una supercomputadora, ¿no? Yo me imaginaba de niño esas computadoras enormes, ¿no? Como las que tenemos hoy. Y el tipo decía, supercomputadora, ¿cómo puedo ser feliz? Y la computadora respondía así con una voz muy tecnológica, ¿no? La palabra de vida. Y computadora, ¿y cómo puedo prosperar? La computadora respondía, la palabra de vida. Computadora, ¿cómo puede cambiar el mundo? Y la computadora respondía, la palabra de vida. Y el tipo se enojaba y decía, ¿cómo que la palabra de vida, la palabra de vida, la palabra de vida? Y la computadora seguía diciendo, la palabra de vida, la palabra de vida, la palabra de vida. Y ahí quedaba la grabación. Entonces yo me acordaba, ¿no? De estos tiempos donde tenemos al Siri, ¿no? Siri, enciéndeme la radio. Siri, pon las luces de la casa, ¿no? O Alexa también, ¿verdad? Algunos tienen Alexa, otros tienen Siri. Yo no sé cuál es la señora que le mueve la computadora a usted, pero bueno. Tenemos esa inteligencia, ¿no? Hoy en día en las computadoras, en el sistema de este mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros queremos buscar soluciones en las cosas del mundo, cuando realmente tenemos la verdad, la fuente de todas las cosas a través de la Torá. Y tenemos que ir a la Torá, tenemos que crecer en Torá, tenemos que avanzar en Torá, tenemos que caminar y tenemos que aprender a avanzar en esto, en este tiempo. Entonces, cuando encontramos este pasaje, nos está hablando de un secreto importante. Dice que hay una bendición que Adonai ordenará. Escuche lo que está diciendo. Él va a ordenar que haya una bendición sobre tus graneros. Amén. Amén. Pero la pregunta es, ¿y cuántos de ustedes tienen un granero en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen un granero en su casa? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando yo leí esto por primera vez, hace mucho tiempo, me impactó demasiado. Yo decía, bueno, aquí hay una bendición que yo no me quiero perder. Aquí hay una bendición que el Eterno ha establecido y yo no quiero que se nos vaya. ¿Cuál es? La bendición del granero. ¿Y qué quiere decir esto, amados? Que hay muchas cosas que Él dice, esto yo lo quiero hacer, esto yo lo quiero establecer, esto yo quiero que suceda contigo,
Pero tenemos que entender toda esta dimensión de por qué Él lo está diciendo, pero hacia dónde está dirigido. Y bueno, Él está diciendo que hay una bendición que va a estar sobre tus graneros y en todo lo que emprendas Él te bendecirá, en la tierra que Él te está dando. Bueno, qué importante es que nosotros podamos descubrir esta realidad. Todos los que estamos acá necesitamos un granero. Necesitamos un granero porque este granero tiene un propósito. Este granero tiene un diseño y este granero va a provocar algo en nuestra vida. Pastor, entonces tengo que ir a armar ahí un galerón detrás de mi casa. No precisamente. Es establecer un diseño. Es establecer un diseño para que el Eterno haga lo que Él tenga que hacer. Bueno, hace muchos años yo estaba pensando, wow, tengo que levantar una bodega como el Walmart, llenarlo de cosas para que el Eterno lo bendiga. Bueno, lo primero que Él me dijo es, bueno, el granero que estás levantando, primeramente, ¿cuál es? El de las personas que están a tu lado. Ese es el primer granero. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser una vida que está llena del verdadero pan. Una vida que está llena de la verdadera semilla. ¿Cuál es ese pan? ¿Cuál es esa semilla? Es la Torá, la palabra, exactamente. Porque si tú no tienes eso dentro de ti, ¿a quién vas a poder alimentar cuando los demás tengan hambre? Entonces, el trabajo que hemos venido haciendo, bueno, yo quiero reconocer que ayer se me salió el pecho así mientras estaba en la transmisión, ¿verdad? ¡Wow! Qué rico, ¿no? Porque la gente de Costa Rica está reventando en Cajut. y bueno, la verdad es que se han aplicado, yo los felicito, les doy un aplauso a todos, los bendigo. ¿Por qué? Porque se han aplicado, han estado trabajando, han estado estudiando, pero bueno, esto ha sido también una disciplina que hemos aplicado desde tiempos atrás, ¿no? Recuerdan cuando nos poníamos a escribir, a copiar a mano la escritura, ¿no? Y de repente a algunos les va a hacer falta hacer eso de vez en cuando, pero eso era una parte de disciplina que nosotros trabajábamos. ¿Y qué sucedía? Empezábamos a descubrir cosas que están ahí y las empezábamos a incorporar. Eso es importante, amados, entender que nosotros necesitamos tener un granero primeramente de nuestra vida, de nuestra alma, llena del pan de vida, llena de la semilla necesaria en este tiempo, porque va a haber una gran hambre sobre la faz de la tierra. Vienen tiempos de hambruna, primeramente espiritual, y ya lo estamos viendo. Pero solamente el que tenga el pan de vida podrá preservar vida en este tiempo, podrá alimentar a otros. Lo vimos en la pandemia. ¿Qué sucedió? Mucha gente se le cerró el templo, el edificio, y dijeron, ¿y ahora qué hago? ¿Para dónde agarro? Había pastores que no estaban preparados ni siquiera para enviar un mensaje por WhatsApp. Esa es la realidad. No sabían cómo usar esto y empezaron a tener problemas. Y mucha gente se dispersó. Y yo conozco organizaciones que cerraron operaciones en el mundo. Y aún en países donde vendieron edificios y ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque se les olvidó que el tema no es un edificio, el tema es la vida de la gente. ¿Cómo llenamos la vida de la gente? ¿Cómo llenamos nuestra propia vida para ser de bendición en los tiempos que vienen? Por eso es importante también, amados, que trabajemos, por ejemplo, en las casas, en las Beití, haciendo ¿qué? Trabajando con nuestros hijos, nuestra familia. Luego expandiéndonos hacia los que el Eterno va trayendo, sean vecinos, amigos, familiares, porque si nosotros estamos trabajando este granero, vamos a ser de bendición. Sin duda, un granero tiene que ser un lugar de almacenamiento, un lugar donde en el contexto de la escritura, en el tiempo antiguo, se traía la gavilla, el heno, la paja, todo lo que se recogía en el campo, todo lo que en ese tiempo se iba acumulando para poder prepararnos para los tiempos difíciles. Hay una situación que ocurre en nuestros países latinoamericanos y es que tenemos una gran bendición. Una gran bendición porque nosotros tenemos un clima
muy favorable en la mayoría de nuestros países. Por ejemplo, Costa Rica, ¿no? En Costa Rica se cae una papaya del suelo y pega. Tenemos esa bendición del Eterno, ¿no? Y yo sé que en lugares en México, en Centroamérica, en Sudamérica, tenemos esa bendición. Pero también eso ha generado una situación en nosotros. No tenemos una mentalidad de preparación a veces. ¿Por qué? Por ejemplo, vemos a nuestros indígenas aquí en Talamanca. Ellos no trabajan en prepararse en nada. Ellos nada más salen al patio, recogen la yuca y se la comen. Van y cortan el banano y ya, tienen su desayuno. Entonces no piensan en tiempos complicados, ¿no? Y no es que no vienen, lo que pasa es que no hay una mentalidad porque tenemos tantas cosas, tanta riqueza por ahí, pero a veces no pensamos también en tiempos difíciles. Ahora pensemos en el contexto de la tierra de Israel, pensemos en el contexto de los tiempos antiguos, donde allá en Medio Oriente no está el clima favorable que tenemos acá. Tiempos de frío, tiempos de sequedad, tiempos de calor extremo, tiempos aún de nieve en ciertos lugares, lugares áridos, desérticos, donde cuando tenemos la oportunidad de recoger algo, ¿qué tenemos que hacer? Guardarlo. Guardarlo y dosificarlo, porque luego no sabemos si va a haber. Hoy no pensamos en eso, hoy simplemente, necesito hacer una sopa, una olla de carne, como decimos en mi país. Vamos al súper, compramos y nos vamos para la casa. Y no pensamos, por ejemplo, de dónde vienen esas cosas. O no nos interesa, o no somos conscientes. Miraba un video que me pasó mi esposa, donde en una clase en España, unos estudiantes con su profesor, el profesor saca una bolsa de papas tostadas o chips, ¿verdad? Como dicen en algunos países. Y les enseña la bolsa de papas. Dice, muchachos, ¿ustedes saben de dónde viene esto? De ahí, del supermercado. Ok, sí, pero le saca una papa. ¿Y saben de dónde viene esto? No. Bueno, de esta papa se hace esto. Pero esta papa viene del campo, de la tierra. Y una chica se levanta enojada, dice, ¿cómo es posible que toda la vida he venido a la escuela y nunca me han enseñado a sembrar una papa? Yo no sabía que eso venía de las papas. Inclusive hay otro video ahí donde la gente le enseñan a muchachos de 30 años una caja de leche donde está con la vaquita y toda la cosa, ¿no? Y usted le pregunta, ¿usted sabe dónde viene la leche? Dicen, no, no sé. Pues viene de la vaca. ¿Por qué crees que tiene una vaca ahí pintada? Yo pensé que era así como el cornflakes que tenía el gallo Claudio pintado, entonces era el adorno. Miren, amados, parece mentira, pero hay gente que no tiene conciencia de esto. Y estamos hablando de países de Europa, países desarrollados, gente que no tiene conciencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que todas las generaciones están siendo llevadas a depender de un sistema controlado por algunos pocos. ¿Y sabes qué va a pasar en los tiempos difíciles? Esos pocos van a decir quién come y quién no come. Quién tiene y quién no tiene. Y hay cosas, amados, que tenemos que nosotros estar conscientes porque tenemos que prepararnos verdaderamente y tener un granero. Voy a pedir a algunas personas, vamos a ver, un par de personas que me busquen Éxodo 1:11 y Jeremías 41:8, por favor. Y el que lo tenga diga amén o abre su micrófono, por favor. Éxodo 1:11. Adelante, por favor. Así pues, subieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlos con trabajos gravosos. Y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés, y On, que es Heliópolis. Entonces, ¿de qué nos habla? Que ya en el sistema de Egipto, de Mizraim, que es Mizraim es la palabra aramea para Egipto, que significa tierra de estrechez. Esa tierra de Mizraim, donde había un diseño imperialista, un diseño de una nación poderosa que subyugaba a otras naciones, que creció, se engrandeció, prosperó, etc. Ellos levantaron sus graneros. Tenían esclavos para eso, por eso también tenían luego los hebreos,
¿Por qué? Porque ellos estaban trabajando en este diseño de guardar, de acumular, de tener una contingencia. ¿Qué dice Jeremías 41:8? Buenos días, Buenos amigos. días, adelante. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael: no mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigos y cebadas, y aceites y miel. Y los dejó, y no los mató entre sus hermanos. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Está hablando de tesoros, está hablando de silos, está hablando de graneros. Al final, todo eran graneros. En el caso de lo que dice Jeremías, eran excavaciones que se hacían en la tierra. Se abrían como lo que llamamos pozos, ¿no? Hoy en día, que para nosotros un pozo es para que brote el agua, pero esos eran también agujeros en la tierra, excavaciones, donde se guardaban, como dice en Jeremías, aceite, granos, productos que era necesario tener resguardados inclusive y escondidos a la vista de los enemigos, para que cuando los enemigos vinieran, invadieran, no se llevaran por lo menos lo que teníamos ahí guardado. Si quedábamos con vida, podíamos seguir comiendo, podíamos seguir teniendo eso. Entonces, el granero, amado, siempre ha existido como un elemento de sobrevivencia, como un elemento de contingencia, como un elemento de planificación hacia el futuro. Pero ahora entendemos que también el Eterno dice, si tú tienes un granero, ¿qué va a pasar? Yo enviaré mi bendición sobre ese granero. Vamos a ver otros pasajes más. Génesis 41, 34 al 36. Por favor, alguien que lo pueda ir buscando y leyendo. Igual, adelante. Y alguien que siga con 41:5 luego. 34, 36, ¿verdad? Correcto. Faraón debe de hacer esto y debe de nombrar supervisores sobre la tierra para que reciban impuestos del 20% sobre los productos de la tierra de Israel durante los 7 años de abundancia. Ellos deben de reunir todos los alimentos producidos en estos buenos años que vienen y apartar grano bajo la supervisión de Faraón para ser usado como alimento en las ciudades, y ellos deben de almacenarlo. Esta será la provisión de alimento para los 7 años de hambruna que vendrán sobre la tierra de Israel, para que la tierra no perezca como resultado de la hambruna. Ok, muy bien. Interesante, ¿no? A ver, ¿quién dijo eso que está escrito ahí? Pues sí, Así es, Joseph fue el que trajo esta estrategia. Recuerden que Faraón había tenido esa experiencia de los sueños, de las vacas flacas, las vacas gordas, las espinas gruesas, las otras que no estaban tan bien. Y él estaba perturbado, nadie sabía interpretar el sueño de Faraón, no podía ni dormir, etcétera, ¿no? Ahora llega Joseph y no solamente interpreta y le dice, mira, todo esto nos está hablando de que va a haber un tiempo de abundancia. Van a haber 7 años donde vamos a ver productividad, Egipto va a crecer, va a haber cosecha, va a haber bendición, pero van a venir 7 años difíciles, de escasez, y va a ser algo global. ¿Y qué es lo que sucede? Hay que prepararse. ¿Cómo nos vamos a preparar? Esta es la estrategia. Hay que levantar graneros. Hay que almacenar el trigo que sobreabunda. Hay que guardar en ese lugar. Pero ¿cuánto es lo que ellos tienen que guardar en ese lugar? Y eso es algo que nos da una clave muy interesante. ¿Cuánto dice que tuvieron que guardar? Alguien se le está metiendo ahí un sonido raro. Ok. ¿Cuánto dice que tuvieron que guardar? A ver, ¿quién me lo puede decir? Que lo lean. No estoy escuchando lo que dices. un 20%. Un 20%. Muy bien, Sadie. Un 20%. Ahora, ¿usted cree que fue que a Joseph se le ocurrió?
¿Cuánto guardamos? Vamos a ver. 20%. Una quinta parte. No. ¿Saben de dónde viene esto? De la Torá. Amados, Joseph le estaba diciendo a Faraón, vamos a hacer esto bajo un principio de la Torá. Pastor, pero es que la Torá de Moshe no había sido dada. Recuerden que la Torá ya existía. Y por eso los patriarcas caminaban en la justicia, porque ellos sabían los principios. ¿Y cuál era este principio? Tomar el 20% y entregarlo a Faraón. Este principio es bien interesante, ¿no? Porque ¿sabe qué es este principio? Es el principio de la justicia. Es el principio de la sedaká. Es la medida más alta de practicar sedaká que alguien puede tener. Eso es lo que estaban haciendo. Y esto es algo que nosotros tenemos que también ir pensando en nuestra vida. ¿Cómo nosotros podemos crecer en la justicia? Yo sé que entendemos y ya hemos hablado de que, claro, tenemos el diezmo, tenemos la ofrenda, pero también está la sedaká. La sedaká es la ofrenda de justicia. En este caso, ¿qué iba a hacer toda la tierra de Egipto? Todos los que tenían tierras, todos los que cosechaban, todos los que tenían desarrollo agricultural, ellos tenían que tomar el 20% y entregárselo a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón, y escuché lo que le voy a decir, no solamente era el rey de Egipto, él era la cabeza espiritual de Egipto. Y bajo ese diseño entendieron que esto es lo que iba a provocar que la bendición pudiera ser bien administrada, para que cuando vinieran los días difíciles pudieran sobrevivir y salir adelante. Ahora, ¿era para que el faraón se pegara festines durante 7 años de escasez? No. Era porque Faraón iba a traer también la bendición sobre toda la tierra. Pero Faraón no era un hombre consagrado a Adonai. Amados, es un diseño. Esto es un diseño. El Eterno se mueve por diseños. Y al final, si ustedes ven la historia, ¿qué es lo que pasa? Vamos a leer lo que dice Génesis 41:5. No te estamos escuchando, Liz. Ahora sí. Dice, pero fue a dormir otra vez y soñó una segunda vez. 7 espigas llenas de grano maduras crecían en una sola caña. Ok, yo creo que ese no es el... Dame un segundito porque ese no es el pasaje. Dame un segundo. Vamos a buscarlo bien. Es el 42, creo, 42:5. Vinieron los hijos de Israel a comprar los que venían. Correcto. Porque había hambre en la tierra de Canaán. Correcto. Había hambre, gracias. Había hambre en la tierra de Canaán. Y por eso es que precisamente se establece este diseño. ¿Por qué? Porque el Eterno no solamente estaba pensando, ok, vamos a bendecir a Faraón. Vamos a bendecir a los egipcios. No, ¿en quién está pensando él siempre? A ver, ¿en quién está pensando él bendecir siempre? Su pueblo. Así es. A Israel. A Israel. Eso es el diseño. Y si ustedes se ponen a ver todo lo que ocurre, todo lo que pasa, todo lo que el Eterno establece, ¿qué sucedió ahí? Toma a un José, a un Joseph, que tiene que pasar por todo lo que tuvo que pasar, que tuvo que sufrir todo lo que tuvo que sufrir, todas las circunstancias, que cuando usted está en medio de las circunstancias dice, ¿y por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué tanto dolor? ¿Y por qué mis hermanos? ¿Y por qué yo en la cárcel? Y yo he sido fiel a Potifar, ¿y por qué ahora estoy acá? Bueno, todo es una gestión, amados, en un plan
extraordinario del Eterno. Y al final, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Y quiero decirte que tal vez tu dolor presente puede ser la mayor bendición futura para tu vida y tu familia. Tal vez el proceso que hoy estás viviendo, que dices, me quiero sacar el cabello del colerón y yo no sé por qué me está pasando esto y sufro y me duele, simplemente es una gestión para que te prepares para algo más grande, para algo que hoy no entiendes, para algo que tal vez el Eterno habló y lo interpretaste desde una mirada juvenil, infantil. No eras la persona que tenías que ser aún para que se cumpliera el propósito. Entonces, ¿qué está haciendo el Eterno en este tiempo? Nos está preparando. Nos está preparando para llegar a donde tenemos que llegar, para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué dice Génesis 41:56? Que ahí me lo lea, por favor. Que ese era el que quería leer realmente. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Entonces, José al final, después de los 7 años, abre los graneros, porque los graneros tenían ese propósito, preservar la nación. Y leamos también lo que dice el 45:5 de Génesis también, por favor. Génesis 47, ¿qué? 45:5. Liz, no te estamos escuchando. Tienes un problema con tu audio ahí. 45:5, ¿quién lo tiene? Adelante. Pero no estén tristes de que me vendieron a esclavitud acá, ni se enojen con ustedes mismos, porque fue Elohim que me envió delante de ustedes para preservar la vida. Al final, Joseph recibe a sus hermanos, ustedes conocen la historia, ellos no lo reconocen, todo este proceso interesante, que es muy profético sobre la casa de Efraín, la casa de José, lo que hoy hemos vivido nosotros, y que antes no éramos reconocidos por nuestros hermanos, pero que algún día, a que no saben, todo Judá nos va a reconocer. Los judíos nos van a reconocer, voy a decir, estos estaban en Egipto, ¿qué estaban haciendo? Yo quiero que sepas algo. El Eterno te está preparando a ti hasta para preservar la vida del pueblo judío en los tiempos que vienen. Y eso va a pasar. Y aún es una palabra que el Eterno nos habló acerca de Costa Rica específicamente, que íbamos a tener que prepararnos porque muchos judíos iban a venir a esta tierra a encontrarse con la revelación de que Yeshua es Adonai. No me voy a meter en eso, simplemente se los menciono para que oren. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Joseph pasa toda esta gestión de vida, de abandono, de rechazo, de dolor, de cárcel, de vituperio, para ahora entender que él no estaba ahí para traer venganza a sus hermanos. Él está ahí para preservar la vida de su familia. Amados, usted y yo somos llamados a preservar la vida de Israel en las naciones. Para eso estamos en este tiempo. No podemos tener esa mentalidad individualista de yo y primero mis dientes y después mis parientes. No, amados. Eso no puede caber en un verdadero israelita. Eso no puede caber en tu vida. Y por eso muchas veces estás luchando con tantas cosas y te preguntas, ¿y por qué no me sale aquello y no me sale lo otro? Es porque tu corazón tiene que ser alineado. Es porque tu vida tiene que ser alineada. ¿Y por qué tantos años Joseph? Se dice que unos 15 años pasó de proceso. Porque su vida tenía que ser alineada. ¿Recuerdan cuando él tenía las revelaciones? Yo vi la luna, las estrellas que se me inclinaban
y los manojos del campo se me inclinaban delante. Claro, el Eterno te puso una túnica de colores. ¿Para qué? ¿Para que te creas el rey de tu familia? No, es para que empieces a caminar en un manto de humildad, para que brilles como un justo, para que brilles en integridad y para que tú entiendas que tú no estás siendo promovido por tu propia vida, no. Tú no estás aquí para rescatarte a ti mismo, no. Tú estás aquí porque hay un pueblo al cual tenemos que ayudar. Hay toda una generación que tenemos que trabajar, amados. Eso es lo importante. Y cuando hacemos lo que hacemos, ¿para qué lo hacemos? Si no es para pensar en cómo ayudamos a este hermano, cómo le damos la palabra a aquel, cómo lo potenciamos, cómo lo desarrollamos. Ese es el deseo que tiene que haber en nuestra vida. Todo lo que hacemos es para que alguien crezca, para que alguien avance, para que alguien prospere. Así tiene que ser y tenemos que hacerlo con excelencia. Tenemos que hacerlo con esmero, tenemos que hacerlo sin estar diciendo, ay, ¿qué voy a recibir yo de esto? Ay, ¿y qué me van a dar a mí después? Cuando tú tienes esa actitud, amado, te quedas en el camino. Y yo lo he visto, tantas personas que decían, yo quiero estar en el ministerio, pero ¿y qué me van a dar a cambio? No. Yo quiero servir, pero ¿qué voy a recibir a cambio? No, no hagas eso. Tú estás aquí para entender que lo primero que tiene que morir en tu vida son tus deseos y tus pasiones, hasta que comprendas que tu enfoque es hacer la voluntad del Eterno siempre. Siempre. Y de repente puedes haber hecho muchas cosas y pareciera que no dieron fruto. Tú no sabes. Tú no sabes lo que está pasando al otro lado del universo. Tú no sabes lo que estás provocando al otro lado de las naciones. Tú no sabes. Pero ¿qué tienes que hacer? Seguir trabajando, seguirte esforzando, seguirte perfeccionando, seguir permitiendo que el Eterno moldee tu corazón. Que muchas veces hemos perdido el enfoque por estar buscando lo que no es. Así que esto es lo importante, que entendamos que toda gestión que Él está haciendo en tu vida es para bendecir a miles en la tierra. Vamos a ver estos tres pasajes. Proverbios 3:10. ¿Alguien dijo yo? Nada más diga yo y después lo busca. Yo. Muy bien. Joel 1:17. ¿Quién dijo yo? Yo. Bien. Salmo 144:13. ¿Quién dijo yo? Yo. ¿Quién? ¿Cuál de las dos? ¿Quiénes fueron? A ver. Yo. Natalia. Ok, dale, Natalia. Adelante. Proverbios 3:10. ¿Qué dice? Estoy buscando en paz. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Es que me ubiqué en la Torah y en la Torah como todos los nombres están en Mishlei, acuérdate, Mishlei. Proverbios es Mishlei. se me olvida, pero ya me metí a la Biblia normal. Ok. Proverbios 3:10. Voy más, disculpen. No se preocupe. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Hay una promesa. ¿Se dan cuenta? Hay una promesa, hay una palabra. Serán llenos tus lagares. Los graneros rebosarán de mosto. Eso nos habla de los lugares que preparamos para gestionar y administrar el recurso. Y cuando lo empezamos a hacer, el Eterno promete esta bendición. Joel 1:17, ¿qué dice? El grano se pudrió debajo de los tejones, los graneros fueron azotados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Entonces ahí también nos está hablando de un granero. Pero ¿qué sucedió? Si tú lees el contexto del libro de Joel, está hablando de un pueblo que se desenfoca, que se desordena, que no hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que sucede? El granero es destruido. El granero es destruido. Salmo 144:13.
Ay, pues que no me hable. Ya. Dice, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Entonces, ahí igual nos habla acerca de ese granero que se multiplica, que es bendecido, que tiene un diseño donde el Eterno quiere trabajar verdaderamente en nuestra vida. Ahora, vamos a ver algunos principios que provoca el granero. Primero que todo, esto se basa en tener una actitud diferente con respecto a la abundancia. ¿Cuál es tu actitud con respecto a la abundancia? ¿Cuál es tu actitud con respecto al recurso? ¿Cuál es tu actitud con respecto a lo que el Eterno pone en tus manos? ¿Sabe qué es lo que sucede, amados? Que tenemos que aprender a relacionarnos con el dinero. Tenemos que aprender a relacionarnos con los recursos económicos. Tenemos que aprender a relacionarnos con los bienes que el Eterno pone en nuestra vida. Tenemos también que aprender a cambiar nuestra manera de ser con el tener, nuestra manera de pensar con el hecho de tener. ¿Para qué tengo lo que tengo? ¿Por qué recibo lo que recibo? ¿Por qué el Eterno quiere poner en mis manos o a veces no pone, digamos? Bueno, todo esto tiene que ver con un proceso en nuestra vida. Mi actitud con respecto a la abundancia. Todos nosotros, los latinoamericanos, tenemos que cuidarnos de un modelo mental, de un modelo maldito que tiene que romperse en nuestra vida. ¿Cuál es? Aquel que el sistema romano católico universal dijo un día: ser pobre es bueno. Ser pobre es lo que te conecta con el Eterno. Y mucha gente tuvo esa manera de pensar. Es malo tener. El dinero, ¿qué dice la gente del dinero? El dinero es malo. No, la Biblia no dice eso. el dinero corrompe. El dinero corrompe. No, el dinero no corrompe. El que se corrompe es usted. Es que ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando el Eterno pone recursos en nuestras manos, ¿sabe qué es lo que sucede? Se magnifica lo que hay en el corazón. El dinero es una lupa que saca y engrandece lo que hay en el corazón. Si tú eres humilde, te engrandece la humildad. Si tú eres uno que ama al Eterno, engrandece eso. Si tú eres uno que confía en Él, lo engrandece. Pero si tú eres un soberbio, tú eres un orgulloso, eso lo engrandece. Ahora, ¿será que hay ricos que son humildes? Claro. ¿Y será que hay pobres que son orgullosos? Claro. Porque eso no es una actitud, no es una situación de recursos financieros. Es la actitud que hay en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que aprender y preguntarnos, y hágase la pregunta: ¿cómo es mi relación con el tener? ¿Qué pienso yo del dinero? ¿Qué es lo que todavía sigo pensando acerca de eso? ¿Es el dinero un fin para mi vida? ¿Es el tener un fin para mi vida? Y yo quiero que entiendas que nosotros como pueblo tenemos que cambiar ese modelo de pensamiento a veces, porque para nosotros el dinero es importante, pero el dinero no es el fin. El dinero es un medio para cumplir un propósito. No es el único medio, pero es un medio. El dinero es un recurso. El dinero, tenemos que aprender que cuando lo queremos retener, se va. Pero cuando lo hacemos fluir, sigue funcionando y sigue llegando. Por eso la Escritura dice que hay aquellos que retienen más de lo que es necesario y a que no saben lo que pasa.
vienen a pobreza. Vienen a pobreza. Y la pobreza, ¿saben cómo es la pobreza? Dice Proverbios, es un caminante que se levanta contra ti. Eso lo vamos a ver la próxima semana porque no vamos a poder ver todo este tema hoy. Pero ¿qué tiene que suceder acá entonces? Que tenemos que ir preguntándonos, ¿cuál es mi modelo de pensamiento con respecto al tener? Si yo quiero tener un granero, bueno, ¿para qué lo quiero tener? ¿Por qué lo quiero tener? Sí, porque el tener no va a decir, bueno, pero ¿qué va a suceder con el recurso que yo tengo ahí? Y el problema es ese, amados, que a veces nosotros no tenemos buenos los conceptos o adecuadamente establecidos los conceptos en nuestra vida. Y a veces nosotros, por ejemplo, hay algo que tienes en tu casa. No sabes ni para qué lo tienes, pero tú dices, ah, no, pero esto lo tengo que tener. No sabes ni para qué lo tienes, pero lo tienes que tener. Y sales a la calle y compras otro igual y dices, que lo tengo que tener. ¿Por qué? Porque estaba barato. Hay gente que piensa así. Mire, compré esto, es que estaba barato y lo necesitabas. Las compras hechas a prisa traen a pobreza, dice Mishlei. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender? A tener cuidado en que el dinero no nos gobierne, que los recursos no nos manipulen, que no caigamos preso del tener. ¿Por qué? Nuestros hermanos de Judá, casa de Judá, aprendieron esto muy bien y a golpes. ¿Dónde creen que aprendieron primero esto? ¿En qué periodo de su historia bíblica? A ver. El holocausto. En la historia bíblica primero, hablemos de la historia bíblica. ¿Dónde aprendió el pueblo de Israel su relación con el tener? Cierto. Sí, El desierto. claro, pero primero allá en Egipto. ¿Por qué? Porque recuerden, llegaron a Egipto, pasaron los 7 años de hambruna, estuvieron bien, resguardados. ¿Pero qué pasó en Egipto? Joseph les dijo, no digan ustedes que son pastores de ovejas, porque los egipcios no ven bien a los pastores de ovejas. Digan que ustedes son ganaderos. Y claro, llegaron con esa estrategia, hablaron con Faraón, cuando les preguntó, ¿ustedes a qué se dedican, muchachos? Ah, nosotros somos ganaderos. Ah, de verdad. Y como Faraón estaba tan agradecido con Joseph, mire, vénganse a vivir donde tengo yo allá mis fincas, mis granjas, mi rancho. ¿Y sabe qué era eso? El lugar donde les establece a ellos y a su familia. Gosén. Gosén era la mejor tierra, la tierra de productividad, de bendición. ¿Y saben quiénes vivían en Gosén? La élite de Egipto. La élite. Eso era como el Beverly Hills, por decir algo, ¿no? De la tierra de Egipto. ¿Quiénes vivían ahí? Faraón y todos los sacerdotes. Todos los de su corte real. Ahí vivían ellos. Y ahí se acomodaron los hebreos. Empezaron a crecer, multiplicarse, y ya que no saben, como a ellos les gusta el manejar recursos, crecieron. Y bueno, viene el tiempo donde ya Egipto empieza a construir su diseño de lo que conocemos como pirámides, templos, todo aquello que era la metrópoli egipcia a través de aquel entonces. Y le ofrecen a los hebreos, como eran fuertes, gente de trabajo, ¿por qué no se vienen a ayudarnos con este proyecto? Y nosotros les pagamos. Y dijeron, ah, claro, vámonos. Si hay una entradita extra, qué bueno. ¿Y qué pasó? Por desviarse de su enfoque, fueron esclavizados. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no entendemos el propósito del poder hacer algo y tener la capacidad de desarrollarlo, podemos caer en la esclavitud del sistema de este mundo. Y de repente terminamos siendo esclavos ¿de qué? Del acreedor, de la deuda, del enredo del negocio que hice, del haberme juntado con otras personas que no eran pueblo
y que no tenían los valores, no conocen Torá, no viven como yo vivo en los principios y termino siendo esclavo. Y eso sucede muchas veces, amados. Por eso tenemos que cuidarnos en esa área y no perder enfoque. Bueno, el Eterno lo saca, ustedes conocen la historia, ahí venían quejándose, no, ¿por qué no nos devolvemos? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué el otro? Bueno, tuvieron que ser procesados porque ellos creyeron que lo que quedaba atrás era mejor. Yo quiero que entiendas que siempre lo que está por venir va a ser más grande que lo que dejaste atrás. No camines hacia el resultado viendo tu espalda, ni siquiera viendo el piso. Camina viendo allá, más allá de las circunstancias, más allá del desierto, más allá de lo que todo el mundo ve, viendo lo que Él ha prometido. Tienes que enfocarte siempre en eso. Camina hacia adelante. Entonces, es importante que el principio del granero nos enseña a tener una actitud diferente con respecto a la abundancia. Así como pasó con Joseph. ¿Qué hacemos con tanto recurso? No, vamos a seguir teniendo las grandes fiestas. Vamos a seguir aquí teniendo los grandes montajes que se hacían para todo Egipto, donde hacían fiestas a los dioses y comía todo el mundo. No, vamos a tener sabiduría. Vamos a guardar. Es que me sobró. ¿Qué hago con esto? Guárdalo. Guárdalo. Es que tengo de más. ¿Qué hago? Guárdalo. Es que me llegó una entradita extra. ¿Qué hago? Guárdalo. Y espera que el Eterno te guíe a hacer lo que tienes que hacer. Espera. No tienes que precisamente irte a comprar lo que está de moda. No tienes que precisamente irte a comprar el último celular nada más porque ahora tienes un poquito más. Guárdalo. Y aprende a ser dirigido con sabiduría y prudencia a lo que el Eterno quiere hacer contigo. ¿Qué más hace esto? Forjar una mentalidad de prosperidad que entiende el fin por el cual tenemos recursos y los administramos. Él te quiere prosperar, sí. Él te quiere bendecir, sí. Pero no entres en la codicia. Hablaba con un hermano en estos días y yo le comentaba que a veces nos quieren vender negocios basado en la codicia. Mira el carro que tengo. Tú lo puedes tener. Haz esto. Y lo hacemos por la codicia. Porque yo quiero tener el mismo carro. Porque yo quiero andar en el crucero en el Caribe. No, amados. No haga las cosas con esa mentalidad. Tienes que cambiar esa mentalidad. Nosotros como israelitas prosperamos. ¿Por qué? Porque entendemos el fin de la prosperidad. Hacer la voluntad del Eterno. Él nos da recursos, ¿por qué? Porque entendemos que para eso son. ¿Tu familia va a estar bien? Sí. ¿Tu familia va a ser bendecida? Sí. ¿Vas a tener la casa que necesitas? Sí. ¿El carro que necesitas? Sí. Lo que necesites lo vas a tener. Pero no la codicia que exalta tu corazón. Y esa es la actitud. Tú no ves. ¿Cuántos de ustedes han visto a los de la sinagoga sacándose fotos con un Ferrari? Y poniéndolo en Instagram. Y haciendo un TikTok ahí donde ando en la tienda Gucci. No. ¿Saben por qué? Porque pueden ser los más ricos del mundo. Pero ellos no salen exhibiendo las cosas que tienen. Porque ellos saben que el dinero no es para eso. Eso es lo que tenemos que aprender. El recurso no es para eso. Eso lo tenemos que aprender. Tenemos que andar con cuidado, con recato, con prudencia, con sabiduría. No generando codicia en los demás. No generando la envidia en los demás. Y aquí tenemos que cuidarnos porque muchas veces hemos hecho cosas para eso, ¿no? Con las cosas que ponemos en redes sociales, tenemos que cuidarnos. Yo he estado pidiéndole perdón al Eterno, diciendo, tengo que cuidarme. ¿Por qué? ¿Por qué publico lo que publico? Para generar codicia, para generar envidia, para que vean ahora sí, miren lo que estoy haciendo. No, tenemos que tener cuidado.
Tenemos que tener cuidado y ser prudentes, ser sabios en lo que estamos haciendo para que seamos de bendición en todo. ¿Qué más? Como pueblo no somos acumuladores y no cumplimos el plan del Eterno. Estamos para cumplir ese plan, claro. Entonces no es el granero para decir, ok, ahí voy a guardar todo lo que me estorba, todo esto que no quiero deshacerme porque algún día me va a servir, ¿no? Yo recuerdo que de niño mi papá hizo un negocio y cambió, yo no sé por qué lo hizo así, pero vivíamos en una casa, a la par había otra casa, y él hizo el negocio de cambiar esta casa por la de la par. Entonces el vecino allá se vino a la nuestra y nosotros fuimos a la de lado. Algo así extraño, ¿no? Nunca entendí por qué. Pero recuerdo que una mañana yo estaba solo en la casa y llegó el vecino. Y me toca la puerta. Era un señor anciano ya. Y venía con un martillo y una herramienta para sacar clavos, ¿no? Que aquí le decimos la pata de chancho, le dicen acá en Costa Rica. Y me dice, es que vengo a llevarme mis clavos. Y yo le dije, ¿cómo? A llevar sus clavos. Yo no he visto clavos aquí guardados. No, mírelos, ahí están. Y se metió a la casa y empezó en la ventana y en las paredes a arrancar todos los clavos que había pegado él en el pasado. Y se iba al frente con el martillo y los enderezaba. Decía, es que estos son mis clavos. Yo decía, qué mentalidad, ¿no? Qué mentalidad. Bueno, eran sus clavos, se los tuvo que llevar. Nos dejó sin clavos a nosotros. Qué problema, ¿no? Pero a veces hay gente que hace eso, guarda cosas y dice, no, esto no lo boto porque esto me va a servir. ¿Estás seguro? De repente tienes un caos en tu casa, en la bodega de atrás, en tu closet, en tu ropero, tu armario. ¿Qué tienes que hacer? Saca lo que no sirve. Abre espacios. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que no están llegando, hay bendiciones que no están llegando, porque el Eterno no tiene dónde colocarlas en tu vida. Y tú tienes que ser sabio, tienes que sacar lo que está estorbando en este tiempo. Entonces empieza a desligarte. Piensa, y no lo hagas hoy es Shabbat, pero piensa mañana, ok, ¿qué tengo que sacar de mi casa? ¿Qué tengo que ir removiendo, ¿no? Y ese es un desafío, ¿no? Porque si tenemos que abrir espacios en lo que el Eterno quiere. Y de repente algo que estás guardando ahí no es para ti, es para alguien más. Regálalo. No, es que lo tengo que vender y si no me pagan tanto. No, regálalo. Regálalo. Bendice al pueblo, bendice a un hermano que tal vez lo está necesitando. Tal vez eso que tienes no era para ti, era para alguien más. Dáselo. También esto nos ayuda a entender que en un diseño que se conecta con el plan de Adonai, se revela tu propósito. ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué Él me ha llamado? ¿Qué es lo que Él tiene que hacer conmigo? El granero empieza a revelar esas cosas para tu vida. ¿Qué más? Comprueba que tú gobiernas los recursos y ellos no a ti. El dinero no te puede gobernar, las cosas no te pueden gobernar a ti, amados. Tú tienes que entender que la autoridad que Adonai te ha dado es para tú ser cabeza y no cola. Para tú estar arriba y no estar abajo. Las cosas no pueden dictar tu estilo de vida. No pueden decirte qué hacer o qué no hacer. Tú tienes que estar en control de ellas. Tú tienes que administrarlas, ordenarlas. Ordena el dinero, que el dinero no te diga lo que tienes o no tienes que hacer. Tú tienes que saber lo que tienes que hacer. Y si sabes lo que tienes que hacer, el recurso va a llegar. No le pidas permiso a la billetera para cumplir la voluntad de Adonai. Tú dice, yo voy a hacer lo que Él me envía a hacer. Y Él se encargará de lo demás. Él tendrá que traer el recurso. Él tendrá que traer la bendición. Él tendrá que hacer lo que tenga que hacer. Si tú entiendes cuál es tu misión, cuál es tu propósito dentro de lo que es ser pueblo. Lo siguiente es que entenderás que siempre habrá lo suficiente para lo necesario. ¿Por qué? Porque siempre la provisión del Eterno estará ahí. ¿Qué pasaba en el desierto cuando descendía el maná o el man? Ellos salían, recuerda, salían en la mañana, iban a buscar
el maná. ¿Y cuánto podían recoger? ¿Recuerdan? ¿Cuánto podía recoger? ¿Perdón? La parnasá. La parnasá, la provisión del día. Si tú tenías hijos pequeños, digamos, tenías 5 hijos pequeños, salías, recogías, y sabes que llegabas a tu casa, iba a haber lo necesario para el mayor, para el del medio, para el que le sigue, para el más pequeño. Lo necesario. Tú podías decir, no, yo una canasta más grande. No, vas a llegar a tu casa y sabes que iba a haber de man lo que necesitaba cada uno. Así iba a ser. Y si aquel era más grande, bueno, iba a tener lo necesario. Entonces no importaba cuánto recogías. En tu casa ibas a tener lo justo, la medida justa que el Eterno te da. ¿Qué sucedía el viernes en la mañana? Íbamos al campo, iba a haber una doble porción, porque en Shabbat no íbamos a recoger el man. Y era el único día donde si yo lo guardaba, ¿qué pasaba? No se dañaba al día siguiente. Pero ¿qué sucede? Que a veces nosotros llegamos y decimos, no, y si me va a faltar mañana, y si no voy a tener más, ¿qué voy a hacer? El granero no es para eso. El granero es para ver la mano del Eterno moviendo las cosas. Y eso lo vamos a ir explicando luego. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos esa mentalidad de que, ¿y si me quedo sin nada? ¿Y si yo no tengo? Tengo un amigo que se llama David. Él es egipcio, es un médico cirujano, pero que hace muchos años se retiró de la medicina y está dedicado al ministerio totalmente. Él cuando vivía en Egipto se convirtió en poco tiempo. Él se graduó de la universidad y era el hombre en medicina, como en cirugía, el más especializado de todo su país. En un año, él ganaba el salario de 20 doctores. Solo él. Para que tenga una idea, ¿no? Y él no se había casado, él estaba preparándose para casarse, quería construir su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Eterno le dice, David, te estoy llamando a que me sirvas y quiero que lo dejes todo. Wow. Él le dijo, ok, dame un año para construir mi casa, dame un año para casarme, dame un año para hacer esto, esto y esto, dame un año para estar con todo lo que necesito. Y el Eterno le dijo, entonces sírvele a tu Dios y no me sirvas a mí. Wow. Y él entendió que no se trata de lo que yo pueda hacer, se trata de lo que el Eterno haga. Y él me contaba y nos decía, yo a partir de ese día comprendí que yo ahorro para cumplir un plan eterno, no para mis deseos. Yo guardo porque Él me dice que tengo que hacer algo específico y no porque simplemente quiero tener el dinero ahí. Y así ha sido hasta el día de hoy con Él. Entonces, les cuento esto, ¿por qué? Porque si yo entiendo que siempre habrá lo suficiente para lo necesario, yo voy a tener shalom. Y que cuando Él me dice, quiero hacer esto, voy a hacer esto, tú vas a ser el instrumento para que sirva en eso. Él te va a usar. No digas, yo quiero que me des mucho para poder bendecir a muchos. No digas eso, porque eso no va a llegar. Tú tienes que decir, con lo que tengo hoy, ¿a quién voy a bendecir? ¿Y sabes qué va a pasar? Mañana llega más. Y mañana llega más. Y mañana llega más. Estoy esperando pegarme la lotería porque entonces le voy a ayudar a toda mi familia. Entonces que tu Dios sea el Dios de la fortuna. Tú tienes que empezarlo a hacer hoy con lo que tú tienes. Y no digas que no tienes, algo tienes, no sé. Tienes que hacer un pan y llevárselo a tus hermanos, hazlo.
tienes que bendecir con un poco de arroz, una tortilla a alguien, hazlo. Pero si tú estás pensando, cuando yo tenga, le voy a ayudar a miles, tú estás diciendo, ese es mi Dios, el dinero. ¿Qué le dijo Elohim a Moshe cuando iba a Egipto? ¿Qué tienes en tu mano, Moshe? Una vara. Ok, con eso vamos a hacer milagros. Y esa es la pregunta que yo te hago a ti hoy. ¿Qué tienes en tu mano hoy? Con eso Él va a hacer milagros. ¿Qué tienes en tu mano? Con eso que tienes en tu mano, Él quiere hacer bendición para miles. Entonces no estás pensando primero en tu comodidad, porque eso es lo que piensa la gente. Cuando yo ya esté en mi zona de confort y ya pueda yo estar bien, entonces le voy a ayudar a los demás. No digas eso, porque nunca vas a estar ahí entonces. ¿Sabes por qué? Porque mañana puedes tener más y siempre vas a querer tener más. Y siempre vas a querer estar mejor y se te va a olvidar al final que realmente ibas a hacer lo que te querías hacer. Hoy haz con lo que tienes en tu casa, con lo que tienes en tus manos, lo justo. Haz lo que tengas que hacer. Y no estés esperando, es que, y si me quedo sin nada, no, haz, da, porque más bienaventurado es dar que recibir. No te estoy diciendo que te quedes sin nada, no, te estoy diciendo que de lo que tienes, tienes que dar. Doña Ángela Salazar, mi querida abuela, que en paz descanse, era una mujer extraordinaria en el dar comida. Y ella tenía una pequeña tienda o pulpería en un barrio muy pobre, Río Azul de Tres Ríos, de la Unión de Tres Ríos. Y a la gente le encantaba ir donde mi abuela compraba. ¿Sabe por qué? Porque compraba la bolsa de arroz y ella sabía que te faltaba un plátano y te ponía el plátano. Te lo regalaba. Si uno iba para los tiempos festivos, ¿no? No podía pasar alguien por la calle sin sentarse en la mesa de mi abuela y terminar comiendo. La gente llegaba a la pulpería y los metía al brazo, venga, cómase un gallito. Y esa mujer nunca le faltaba nada. Y no era que tenía muchos recursos. Tenía una casa sencilla, pero tenía una disposición de dar y dar y dar. Y ella se preocupaba por la comida de la gente. ¿Por qué? Porque ella pasó muchas hambres, muchas necesidades de niña y aún con sus propios hijos. Y tenía muchos defectos como persona, muchos defectos. Pero si algo que yo puedo decir que admiraba de esta mujer era su capacidad de dar, su capacidad de bendecir de lo que tenía. Yo no sé cómo hacía, armados, pero ella sacaba comida de, no sé, tenías como algo extraordinario, ¿no? Ella abría el horno, abría la cena y sacaba esto y sacaba otro y servía y servía y servía. Y era extraordinaria en eso. Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú nunca le vas a ganar a Adonai en dar. Nunca. Porque cuando tú das, Él te da. ¿Cuánto? Más de lo que diste. Y vuelves a dar y Él te va a dar mucho más. ¿Por qué crees que Abraham Avinu, dice la escritura, que era riquísimo? ¿Por qué? Porque él tenía que ser el padre de las multitudes. Así es. Él tenía que dejar la herencia de las naciones de la tierra. La herencia para Isaac, para Jacob, para su descendencia. Pero no tenía problema en dar. Él no tenía reparo en estar dando lo que tenía que dar y sin problema de cumplir con ello. Y eso, amados, tiene que ser la característica nuestra como descendientes del padre de Abraham, Abraham Avinu. Esa es la genética nuestra, amados. Esa es la genética nuestra. Pero los modelos mentales que hemos recibido de todo lado han distorsionado ese plan. Hoy
les digo, viene un tiempo para que veamos lo extraordinario. El diésel se sube, la gasolina se sube, que todo se pone caro. ¿Sabes qué tienes que hacer? Da. Tienes que dar. Dale a otros. Bendice. Pregúntate, ¿a quién tengo que bendecir? A quien sea. A que el Eterno te guíe. Puede ser tu vecino, tu amigo. Y te voy a decir algo. Y puede ser que sea alguien que no necesite. Puede que sea alguien que no necesite, pero el Eterno lo quiere honrar. Hazlo. Sabes que yo tengo un camión aquí parqueado al frente de mi casa. Ese es mi carro. Es un camión. Y yo me pregunto, Rey, ¿para qué tengo ese camión si yo no lo uso? Lo uso para ir a la Keilah y ir a hacer algunas cosas. Lo tenía pensado para un proyecto, pero bueno, cambiaron un poco las circunstancias. Y lo he querido dejar. Pero le he dicho, Rey, esto no es mío, es tuyo. ¿Qué quieres que haga? Bueno, el otro día me llaman de Parrita. Venga ya en el camión de sandía. Y fuimos y repartimos sandía por todo lado. ¿Pero por qué no vendes la sandía? No, es que el Eterno me dijo que la regalaran. Ah, pero el combustible, tu tiempo. Eso es de él, no es mío. El camión es de él, diésel es de él, mi vida es de él. Y fuimos a repartir sandía en un orfanatorio en Atenas, en como 4 escuelas. Nos fuimos allá bueno, el otro día tuvo un accidente Rodrigo y Sandra, y a que no saben, ese accidente provocó que llegáramos con el camión lleno de sandía, pues andaba lleno de sandía. Y repartimos en medio del accidente, todo el pueblo que estaba viendo el accidente ya se llevó sandías ese día. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Y esta es la razón. Cada persona que se llevaba una sandía decía, gracias a Dios, gloria a Dios. Podían ser impíos, pero exaltaban el nombre del Eterno. Tus acciones es para eso, para la alabanza y la gloria del Eterno. Eso es lo que tenemos que entender. Nuestras acciones en Torah es para que los hombres las vean y digan, wow, qué bendición, hay un Dios, hay un Elohim. Y esa es la oportunidad para hablarle a la gente también. Tú no estás en este mundo para estar en limitaciones. Tú estás para hacer bendición. En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. Muy bien, 2 testimonios del granero y más adelante vamos a explicar esa estrategia. ¿Qué pasó? Vino la pandemia, iba a venir la pandemia, llegó la pandemia. Rey, ¿qué hacemos? 2 cosas que el Eterno nos puso a hacer. Celebrar Shabbat, no sabíamos qué era Shabbat. Empezamos a celebrar Shabbat, ni idea, porque éramos de la mentalidad cristiana evangélica, y Él nos puso a celebrar Shabbat. Nos dijo pan y vino todos los viernes de la noche, y lo empezamos a hacer durante todo el año. Y la segunda es, hagan graneros y unjan sus casas. Y lo empezamos a hacer. ¿Y saben qué? Pasamos la pandemia por arriba y no por abajo. Así fue. Y de todo lugar, porque gente que ni siquiera son de nuestra congregación acá, de Estados Unidos, de otros lugares, nos decían, ¿qué están haciendo? Yo les dije, esto es lo que nos dijo el Eterno. Y lo hicieron y vieron la bendición. Así que, ¿quién puede decir, este fue el testimonio que yo vi durante la pandemia? A ver. Bueno, voy a comenzar. Adelante, Roxana. Realmente, en este tiempo de pandemia fue un tiempo próspero, a pesar de que muchas personas perdían trabajos o, en fin, muchas circunstancias negativas. En mi caso personal, yo le puedo decir, a mí el trabajo no me faltó, las finanzas no me faltaron, me mermaron un poquito, pero con lo que llegaba era más que suficiente. Gracias al Padre teníamos también, siempre mantuvimos el granero lleno, no hubo carencia, no tuvimos problemas, compartimos y vimos la mano del Eterno. Entonces, ahí es donde uno aprende que no tiene que tener sacos y sacos y sacos llenos de alimentos para poder compartir
compartir con otros. Porque si yo tenía un saco de arroz y de ahí yo tenía que sacarle unas tazas de arroz para compartir el arroz, yo lo hacía. Y no faltaba con qué pagar, no faltaba con qué comprar, no faltaba qué guardar. Entonces eso es parte y el trabajo no me faltó tampoco, tanto a mi esposo como a mí. Amén, amén, amén. Así es, y así vimos cómo mucha gente le levantó su granero. Luego vamos a explicar qué fue lo que hicimos, porque creo que lo tenemos que empezar a hacer otra vez. Y la gente me decía, mire pastor, y levanté mi granero y tal vez eran como 5 cositas ahí en su casa. Y empezaba la gente a llegar con bolsas, con cosas, con recursos. Y claro, ellos repartían y seguía llegando y seguía llegando. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que seamos bendición a las naciones de la tierra. A ver, por ahí está levantando la mano Catalina Orlando. Bendiciones a todos. Bueno, que nosotros empezamos a hacer el granero, tal y como usted nos las dio. Y bueno, yo me gozaba de muchas cosas, que una vez me mandé una foto porque dice, me estaban terminando mi esposo y entre las cosas que yo gasto mucho aquí en la casa es la masa. Y yo dije, ay padre, necesito ir a comprar masa. Y de repente llegó mi esposo, Orlando, que lo llamaron de la escuela, que tenía que ir a recoger un diario, no sé qué, y resulta que entre las cosas que nos mandaron venían 2 masas, 2 paquetes de masa, arroz, aceite, leche. Entonces, el Eterno usó hasta el gobierno para bendecirnos en ese momento. Después, otra cosa que empezamos a hacer fue a sembrar. Y bueno, nosotros aquí hemos sembrado de todo durante todo, hace 2 años para acá. Tomates, chile, culantro, apio, ¿verdad? Y hasta yo, desde nadie está aquí en el rato que quiere que le enseñe el producto de la huerta, ¿verdad? Que todavía no está sazón. Y uno dice, y esta masa él no la sembró, o sea, él nace simplemente. ¡Wow! ¿Verdad? Y así ha sido. Y en la época de cuando yo trabajaba en una escuela, ustedes saben que en la pandemia las escuelas se cerraron todas, ¿verdad? Por completo. Y nosotros tuvimos que aprender a dar clases virtuales. Y mi hija Nazaret estaba empezando a trabajar con nosotros. Tenía 1 mes exacto de empezar a trabajar. Todavía los docentes, ella es asistente. Nosotros todavía los docentes nos mandaron a foguearnos, mire esta plataforma, la otra, pase dando clases virtuales, aprenda esto, lo otro. Pasamos conectados y no, en el caso mío, a mí no me rebajaron el salario, no me rebajaron el tiempo. Tuve compañeros que les rebajaron el salario, tuve compañeros que los despidieron. Y en el caso de NASA, y un día hicieron reunión de las asistentes, porque virtualmente una asistente ya no va a funcionar como en la presencial, ¿verdad? Es un que yo estoy ayudando ahí con el estudiante y todo. Hicieron un día una reunión y me dice, mami, yo creo que me van a despedir, dice, porque yo lo que tengo es un mes de trabajar. Yo les dije lo siguiente, vea, mi amor, usted mañana va a ir a la reunión, no se preocupe, pues, la gracia del Señor está sobre su vida, si usted, si es de Dios, usted continúa trabajando, la van a trabajar, y no, el Eterno va a proveer lo que tengamos que tener. Y fue la más joven, porque tenía menos tiempo, y no perdió su trabajo. Ahí está trabajando hasta el día de hoy. También el salario ha sido la mano del Eterno trabajando nosotros. Amén, amén. Así es. Y no, hemos visto, y todos hemos comido de ese patio, ¿no? Yo quisiera que Lesbia les enseñe el patio de la casa. Lesbia, vaya, enseñe lo que usted tiene en ese patio, por favor. ¿Puedes? Vaya, por favor, porque esto a mí me impresionó y es una bendición. Lesbia vive en Venecia de San Carlos, pero no crea que es que tiene una finca, ¿no? Yo quiero que vea lo que usted tiene ahí, lo que Lesbia tiene en su casa. Florencia, sí. No te estamos escuchando. Tienes que abrir el micrófono, Lesbia. Okay. Listo. Yeah. Primero cuéntales el testimonio de cómo llegó ese lugar.
rápidamente, porque ya tenemos poco tiempo. Ya nos pasamos el tiempo, muy bien. Les cuento el testimonio. Yo sembraba, ¿verdad? Cuando me vine para acá, el pastor nos dijo que teníamos que preparar un granero. Entonces, sembraba un pedacito en Mutucán, pero me dijeron que quitara las cosas de ahí, ¿verdad? Yo vi que era por egoísmo y envidia. Pero el Eterno, ¿verdad? Me dio un lote. Y ahora aquí tengo un nieto grandísimo. Y el Eterno me dijeron, vaya y yo los 7 millones. Entonces, tengo 4 terneros, pero es porque me da luz. En el patio de la casa tiene 4 terneros, Lesbia, así como lo oye. Sí, ve, ahí están comiendo. Ya mi esposo que fabricó una máquina. Si ustedes ven aquí en el patio de la casa está el producto, el culantro, las chiles dulces, todo es orgánico. También tengo rábano. Y acá tengo palos de papaya, aguacate, todo en este pedacito. 105 metros. ¿Cuánto mide eso? 205 metros. Yuca, quequisque, también sembramos caña. En este momento tenemos el maíz. Tremendo, ¿no? Miren, en 205 metros, y mire, y ese terreno no lo tenía ella empezó a sembrar y bueno, por una circunstancia le quitaron el permiso de usar donde estaba sembrando y ella clamó, le dijo, Rey, yo quiero seguir sembrando, y una persona la llamó y le dijo, te quiero bendecir, busca un terreno y te lo pago, y se lo pagó, así como lo oye, se lo pagó. Y en ese terreno, que es a la par de la casa de ella, es como el patio de la casa de ella, tiene todo eso, imagínense, tiene una granja. Ahora, ¿tiene que usted hacer lo mismo? No. ¿Qué tiene que entender? Que el Eterno va a llevarte en la dirección correcta para que haga lo que tengas que hacer y va a prosperarte, va a bendecirte, va a hacer en tu vida lo necesario. Entonces, no se preocupe si usted está sola, si está solo, si no sabe cómo, ore. Y el Eterno lo va a guiar. Y vamos a ir viendo cómo las cosas suceden. Y el Eterno se va a manifestar de una forma especial en sus vidas y los va a sorprender. Así que hay que echarle ganas nada más, amados, porque somos pueblo de bendición. Amén. ¿Algo más ibas a decir, Cata? Y pastor, con respecto a eso, que uno a veces se limita porque uno dice, no tengo, ¿verdad? O no tengo el espacio, ¿verdad? Pero nosotros hemos sembrado, bueno, los que conocen mi casa saben que lo que tenemos de patio es la mitad, o sea, es un pedazo súper pequeño, ¿verdad? Y al frente hemos hecho guacales, hasta gallinas, pues sí, pero en realidad no son grandes. Y ahora que usted menciona ese pasaje que cuando el Señor le dice a Moisés, perdón, ¿y qué tienes en tu mano? ¿Verdad? Y lo mismo que dice Elías a la viuda, y que solamente den un puñado de aceite o un puñado de harina, ¿verdad? Amén. El Señor lo va a multiplicar. Amén, amén. Bueno, muy bien, amados. Vamos a quedar hasta acá. La otra semana vamos a seguir con este tema porque sí es importante. Tenemos que ponernos de acuerdo luego en cómo vamos a hacer algunas cosas juntos para crecer en estas bendiciones. Pero siga adelante, siga poniéndose delante de Adonai, pidiendo que lo guíe en todo lo que tenga que hacer y que usted vea la bendición siempre. Así que sea un día hermoso en Shabbat. Disfrute. Seguimos ahí con la transmisión de Oshana. Si se quieren conectar, a la 1 tenemos hora de Costa Rica, la virtual. Y bueno, aquí en Atenas los esperamos también a los que tengan que venir y que el Eterno los guarde siempre. Les amamos, muchas bendiciones y shalom, shalom.